El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Tablas y Tableros. Un programa de la Licenciatura en Artes Escénicas dedicado a la divulgación de los procesos pedagógicos, investigativos y creativos de nuestra licenciatura. Estamos en Tablas y Tableros, un espacio de divulgación para la investigación, la creación y la educación en artes escénicas. Para el día de hoy tendremos una persona invitada muy especial de origen boliviano. Ella es performer, costurera y bruja. Hablamos de Paulina Oña. Les acompaña Eduardo Silva Peña, docente de la licenciatura en artes escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Este es el programa número 242. Tenemos en la dirección a Alejandro Sepúlveda, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción radiofónica Yolanda Barrantes y Ana Torres, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co los martes a las 5 de la tarde y los viernes en repetición a las 11 de la mañana. También pueden escuchar todo nuestro contenido en las plataformas de iVoox, Deezer y YouTube Music. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Paulina Oña. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Muchas gracias. Muy contenta de estar esta tarde contigo, ustedes. Bueno, a Paulina la conocí hace poco, hace como un par de meses, ¿no? En un evento en el marco de la Cátedra de Cultura y Teatralidades en América Latina y el Caribe. Una cátedra pues, que estuve impartiendo este semestre. Y ahí tuvimos una exposición de un trabajo performático, a mi modo de ver, muy interesante, ¿no? Que era una videoinstalación, ¿cierto? Que se remonta al 2016, si no estoy mal, titulada Vestido de Gracia, o acerca de la imposibilidad de estar desnuda. Como diría Rebecca Schneider, el performance permanece y a veces deja huellas. Y una de esas huellas es este flyer que, ¿no? de la invitación de la performance que realizó Paulina Oña. Entonces la voy a leer. Vestido de Gracia o acerca de la imposibilidad de estar desnuda. Videoinstalación sobre un traje de chola traslúcido. Dimensiones variables. Esto es del 2016. Paulina Oña es la quinta de 7 hijos. Nació en Bolivia, después de la migración que hicieron sus padres junto con sus hermanos mayores desde Buenos Aires. Comenzaron los procesos de dictadura en América del Sur y con ellos la inflación. Tiene una profesión que nunca llegó a ejercer, es abogada, pero que le posibilita cursar la maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas de la Universidad de Colombia. Creo que es la Universidad Nacional, ¿cierto? Sí. Decidió migrar porque quería estudiar. Paulina Oña es una artista interdisciplinar. Su práctica artística está conformada por una serie de gestos que componen no solo sus espacios sensibles, sino también aquellas esferas de resistencia que la constituyen como migrante, sudaca, hija de plomero y costurera, bruja en devenir, no binario. Nombrarse mujer le conflictúa cada vez más. Su práctica artística oscila entre la ficción de las palabras y la generación de imágenes y sensaciones, entre lo real y lo virtual, entre las teatralidades y las performatividades. Bueno, Paulina, aprovechando, ¿no? este flyer de presentación de la performance, me gustaría saber qué tanto ha cambiado, ¿no? Desde esos 9 años que han pasado y qué le cambiarías de pronto a esta presentación. Yo creo que en realidad esa presentación es bastante actual, ya que es parte de una muestra que ocurrió hace 2 años en La Paz. Hay como una retrospectiva de ciertos proyectos. Este proyecto que tú nombras fue parte de un concurso de arte joven en esa época, en la que, participamos y apareció la posibilidad de ir pensando acerca de la indumentaria. Como tú dijiste, yo soy costurera, entonces también siento que muchos de mis acercamientos a la escena y también a la investigación tienen que ver con esta posibilidad del tejer, del coser, del unir, del tramar. Entonces, en realidad esta descripción, esta biografía, esta mini bio que acabas de leer está bastante actualizada. Yo creo que ya le pondría ahí, no sé, sí, que sigo viviendo en Bogotá. Y creo que también un poco esta pieza, como muchas otras, va también fortaleciendo mi lado migrante
Y lo digo también como una cosa muy chévere pensar que soy una migrante del sur global también, ¿no? Que es otro tipo también de migración. De alguna manera somos cercanos en Latinoamérica, ¿no? Sí. Yo no sé, no me imagino viviendo en Europa, por ejemplo. No sé cómo, ay no. Sí, precisamente, bueno, creo que fue Paola, ¿no? La profesora Paola Ospina, la que te invitó. Muy afortunada invitación, porque precisamente en la cátedra estábamos hablando de nociones de teatralidad, ¿cierto? Hibridación cultural muy desde la perspectiva latinoamericana y el Caribe, ¿no? Entonces, me llamó la atención de este trabajo porque, bueno, se trataba sobre una chola transparente, ¿no? Y esta idea de subvertir el colorido, el exceso, ¿no? de color y de formas de la cultura andina, ¿no? Precisamente en este marco leíamos un texto sobre la estética de la guaragua, que es muy de lo andino, de lo súper colorido, del exceso, ¿no? De lo camp también, si se quiere, ¿cierto? Cholo. Lo cholo. Sí, y además también lo exploramos en uno de nuestros programas, porque hace un par de sesiones le rendimos homenaje a Street Haddad, ¿no? Una performer mexicana que también, ¿no? Trabaja mucho con sus vestidos y también se dedica un poco al exceso, ¿no? Al exceso de sus propios vestidos. Pero acá tenemos una postura distinta, me parece, algo bien interesante, porque es un color, ¿no? Blanco, transparente, y tú caminabas por las calles, ¿no? Tanto de La Paz como también en Bogotá. Entonces quisiera que nos contaras un poco de qué se trata, ¿no? Esta un poco reinversión de esta casi que identidad, ¿no? Andina. Bueno, sí. La pieza es un traje completo, una indumentaria completa de chola paceña. Entonces tiene una manta, tiene unas polleras, tiene unas enaguas muy amplias, 6 en realidad, son varias. Los zapatos, el sombrero, es toda una ritualidad también cargar este traje, ¿no? Pero que de alguna manera en Bolivia se sitúa en lo cotidiano porque pues de alguna manera muchas personas se visten así en el día a día, ¿no? Entonces, cuando yo migré de Sucre, porque yo soy de Sucre, a La Paz, me llamó mucho la atención estas presencias, esta manera de moverse también, estos cuerpos dentro de todas estas capas de tela. Y en ese momento justo volvía de un viaje, justo de acá de Bogotá, imagínate, que me vine a hacer como una residencia que se llamaba Experimenta Sur, que la trabajaban con el Mapa Teatro. Entonces ahí apareció una pregunta por la desnudez muy fuerte, muy atravesada. Y yo creo que en ese momento pensé, ok, ¿qué pasaría si todas estas capas de tela son transparentes y dejamos ver el cuerpo? Pero en realidad aparece una imposibilidad porque son tantas y tantas que el cuerpo no se termina de revelar. Entonces aparecen más preguntas y más preguntas. Creo que se va afirmando de alguna manera mi necesidad de pensar el cuerpo, de pensar el movimiento, de pensar el gesto también. Y en este sentido, pues de lo que me estaba invocando en ese momento, que eran estas corporalidades, estas fisicalidades de las mamitas paceñas, que son las personas que te alimentan, que te venden la comida, que están generalmente en los trabajos de servicio y de cuidado, ¿no? Entonces también habían como una observación hacia estos cuerpos, hacia su estar en el tiempo también, porque siento que tantas capas de tela también como que ralentizan los movimientos, como que le dan una sacralidad a ciertas cosas cotidianas que en ese momento eran muy lindas de observar. Y pues el traje fue hecho, se hizo como instalaciones y después se utilizó para hacer unas caminatas por diferentes ciudades. Y siempre he estado, y cuando pues migré acá, me vine a vivir a Bogotá en mi segunda migración, dije ya, voy a llevármelo, ¿no? Porque también es un montón de tela, es súper grande, es como una maleta entera, entonces era como, bueno, entonces son libros o esto, bueno, nada, va el traje. Y estuvo por acá, no ha paseado mucho esa pieza, siento que de alguna manera muchas de las piezas que creé, que hice en Bolivia antes de la maestría, pertenecen también como a un periodo así, ¿no? Como un antes de haber hecho ese camino tan particular que es la mitad, que es la maestría interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas de la Nacho. ¿Y por qué la blancura en el traje? Yo creo que venía estaba leyendo Agamben y Agamben hablaba sobre el vestido de gracia, como que todos estábamos vestidos con una pequeña capa que invisibilizaba nuestra desnudez.
hasta el momento de, pues nada, Eva que hace lo que hace. Y en ese momento del pecado, ese vestido se cae y se revela que estamos desnudos. Pero antes de eso no. Entonces para mí era como esa pregunta de esa translucidez más que el blanco. Era como, entiendo que un transparente sobre un transparente sobre un transparente finalmente da como una opacidad que llega como más cercana al blanco. Sí, efectivamente. Tuve muchas críticas también pensando, o sea, como porque el blanco y el blanqueamiento y como que no sobre ese lado. Pero fueron como consecuencias también de ir probando, porque para mí en un momento era como, ay, sí, seguro esto se ve súper transparente y se deja ver el cuerpo, pero no pasó. Y eso fue solamente a partir de probarlo, de hacerlo, de pedir que algunas maestras se encarguen de hacer las prendas, porque hay maestras que se encargan de hacer las polleras, hay maestras que se encargan de hacer las mantas, que las tejen. Entonces son también oficios muy importantes dentro de las economías en Bolivia, bueno, en La Paz sobre todo, en este tipo de vestimenta, ¿no? En esta vestimenta que también es del cotidiano, pero también tiene que ver con la gala, el goce, el traje de fiesta. Entonces hay como varios lugares en donde se puede subvertir. La última vez que salió a pasear este traje de chola transparente lo portó una amiga, personaje, una chica trans muy chévere que vive ahora en Ecuador, que es ecuatoriana, que estuvo viviendo en el norte global, pero que ya volvió por estos lados y fue muy lindo porque fue hacer un proceso queer a la chola, ese cuerpo portándolo revelaba otras cosas también, esa chola bocona, esa chola malcriada, esa chola más parecida a la María Galindo, no sé, como en ese lugar de la birlocha casi, como que deja de vestir esos trajes como una manera también revolucionaria de estar, ¿no? Entonces hay varias cosas que se van revelando y eso creo que es lo más lindo de estas piezas, porque con el tiempo, poco a poco, se van abriendo gestos y eso creo que es lo más lindo de este tipo de trabajos. Hablando de otro de tus intereses, que son las teatralidades latinoamericanas, ¿cierto? Decías que tu primera profesión fue la de Derecho, ¿no? Abogacía. Sí, soy abogada. Entonces me preguntaba, bueno, yo creo que hay unas conexiones bien interesantes Total. con lo teatral, ¿no? De hecho, muchas de las universidades tienen una especie de juzgado como escenario, ¿no? Ajá. Donde se representan ahí papeles y... No, y además, ¿sí? o sea, de ahí viene como desde esa antigüedad, desde Roma, desde Grecia, viene como desde esos otros lugares en donde el teatro también fue fundamental. Y la verdad es que, claro, poco a poco me doy cuenta que fue por eso también. Era muy parecido este lugar de pensar la representación, ¿no? Este lugar de volver a poner en los hechos en la mesa, la narración, la oralidad, sí, también en la verdad, la mentira, ¿no? La impostación de algo. Yo creo que tiene muchas cosas en común. Todo el mundo debería hacer teatro en la vida. Yo creo que eso le ayudaría mucho en la vida en general. Es como que el teatro atraviesa todo y en particular, pues sí, el derecho también. Claro, ni hablar de la docencia, ¿no? Y los roles que asumimos en la docencia, en las aulas. Sí, me imagino. Sí, total. Bien, precisamente pensando, ¿no? En esos momentos, estudiaste en Bolivia, ¿cierto? Sí. Derecho. Ajá. ¿Cómo fue ese tránsito para llegar a las artes vivas o al teatro? O no sé cuál fue tu entrada. Yo empecé a hacer el primer año de Derecho y empecé el primer taller de teatro universitario. O sea, fue paralelo, fue una carrera paralela, digo yo. Y como que entré en un momento muy bueno porque teníamos un espacio, trabajábamos en el teatro, un teatro muy lindo, el Teatro Mariscal en Sucre. Teníamos la posibilidad de experimentar. No había nadie que nos diga que no podíamos hacer, porque en realidad quienes estaban como dirigiendo era muy colectivo en realidad. Entonces no había la figura del director así, no sé, un profesor o no nada. Era como muy experimental. Empezamos a hacer cosas y también tuve la suerte de estar en una ciudad muy cercana a la sede del Teatro de los Andes, que yo no sé si es conocido por acá, pero pues nada, yo siento que es un referente del teatro latinoamericano, del teatro antropológico latinoamericano. Y en ese momento pues estaba viviendo, como hasta ahora, en Yotala, que es como a 20 minutos de Sucre, allá en Bolivia. Y bueno, nada. Entonces alguna vez una obra así toda terrible, invitamos al director a que nos vea, porque dijimos, no, pues nos tiene que ver. Y no, nos dijo, bueno, miren, o sea,
cualquier cosa, pero la biblioteca está abierta del teatro, vengan cuando quieran y pues si quieren hacemos alguna clase o algo, como muy abiertos, y nos comimos esa biblioteca, así dijimos, no, vamos a copiarnos todo, nos leímos todo, hicimos muchas cosas, pasaron los años, yo seguía trabajando, bueno, seguía estudiando en el derecho y ya como en el 5º año también, pues salió algo un poquito más decente, teatralmente hablando. Y este director, que era César Brie, nos vio y le gustó mucho, como que apoyó mucho este grupo de teatro que se llamaba La Cueva, después se empezó a llamar así. Y ya cuando terminé dije, ucha, no, me toca sacar ese título y entregárselo a mi papá y chao. Y fue algo así, o sea, yo creo que hasta hace poco recién dijo, bueno, está bien. Pero sí fue como raro, es como, ¿por qué vas a dejar de hacer? O sea, estaba empezando justo el proceso de asamblea constituyente en Bolivia, entonces trabajo había. Pero la época de Evo. La época, sí, antes. Antes de Evo. Sí, claro, bueno, sí, con Evo. Empezando los primeros fantásticos años. Y pues nada, me fui al Teatro de los Andes a vivir en comunidad, en una hacienda, en el campo, sembrando y haciendo teatro desde las 7 de la mañana. Por 4 años, entonces ahí siento que fue mi otra carrera. Tu entrada. Sí, y nunca ejercí de derecho porque dije, no, si me gusta, ya no voy a salir de aquí, entonces no, mentira. ¿No te ha sido útil Nunca. en algún momento? Seguro que sí, seguro me compone de alguna manera, hasta en mi manera de hablar y expresarme, seguro que sí, pero así de manera práctica no. Eso es una pena, la verdad, ahora que lo pienso. Bueno, el título de pregrado me sirvió para estudiar la maestría en teatro, finalmente, y artes vivas, que pues tanto quise. Yo siento que después del Teatro de los Andes empezó a abrirse como la cosa como hacia el performance y como a las residencias de arte y al arte contemporáneo, ya cruzándolo más como con hacer con las manos que tengo, con la costura, la instalación, el video, la voz, y ahí como experimentando cosas. Creo que llegué al programa de la maestría y fue ahí donde dije, yo me voy, creo que me toca irme. Y me vine. ¿Y ese tránsito a la performance art viene de qué interés en particular? Yo creo que la ritualidad. Sí, yo siento que el primer performance, que se llama Ascenso, como un performance nombrado así, tiene que ver como con una necesidad de hablar con mi mamá, que había fallecido como hace 1 año, 2 años, y tenía como necesidad de decirle un par de cosas que no había podido decirle. Entonces yo siento que en ese deseo, que puede sonar más no sé, terapéutico, no sé, un espacio más clínico, dio lugar a un performance muy, muy, muy lindo, también con un traje blanco que se convierte de colores después. Bueno, algo del blanco me estaba persiguiendo, sí, efectivamente. Pero pues nada, ese también como que abrió esas preguntas. Entonces siento que de alguna manera todo ese deseo espiritual, ese deseo de espiritualidad abre los caminos para poder hacer. Justamente, y a propósito de esas primeras obras tuyas, ¿no? de la incursión en la performance, se llamaba Ascenso, como dices, ¿no? Y la descripción dice así: una pieza blanca por donde ascienden tintes naturales, pone de manifiesto la diaria nutrición que obtenemos gracias a nuestras diversas experiencias. Partiendo del principio físico de la capilaridad, este ritual escénico descubre lo que implica vivir diariamente, ¿no? Entonces, pues en un efecto distinto, porque no lo vamos a imaginar sonoramente, sobre todo a partir de los diálogos, vamos a escuchar un fragmento de Ascenso, performance instalación, que es del 2016, si no estoy mal, más o menos. Ok, entonces, en nuestra franja de presencias vamos a escuchar Ascenso. Presencias. Pensamiento, palabra y obra de quienes han contribuido en el crecimiento de las artes. ¡Páralo!
¿Cómo se representa una línea vital? Un punto de quiebre en el espiral de la vida. El origen de lo que conozco junto a lo que desconozco. Mi origen. Mi pureza, mi limpieza. Preparar el terreno para ser alimentado, nutrido. ¿De qué material estoy hecho? ¿Soy lo suficientemente permeable? ¿Qué es lo que contagio? ¿Soy lo suficientemente capilar? Quiero fluir de abajo hacia arriba, de una manera básica, tomar de la tierra lo que preciso. ¿Soy lo suficientemente capaz de reconocer lo que realmente necesito? ¿Quién dibuja mi línea vital? Línea visible sobre el tejido poroso del que estoy hecho, del que estamos hechos todos. Tejido permeable de emociones, capilarmente presente. La capilaridad es la propiedad que posee una sustancia de absorber agua. La capilaridad es la propiedad Las plantas que posee usan una la sustancia de capilaridad absorber para agua. succionar agua del entorno. Las plantas, cuando las fuerzas intermoleculares Las plantas es la usan la capilaridad capilaridad para succionar agua del entorno. Cuando las fuerzas intermoleculares La la capilaridad capilaridad es el la- líquido y el sólido son mayores que las fuerzas intermoleculares cohesivas del líquido. ¿Soy lo suficientemente capaz de racionar los nutrientes? La vida a manos llenas. Cada día. Nuevo día. Nacer y renacer. Esa línea vital que me acompaña se dibuja a cada instante. Capaz de filtrar. Capaz de recibir. Capaz de fluir desde abajo. Proyectar. Como si trepara por las paredes. Quiero absorber mi diaria nutrición. En el caso de un tubo delgado, succiona un líquido incluso en contra de la fuerza de gravedad. Este succiona un líquido incluso en contra de la fuerza de gravedad. Causa que materiales Este porosos succiona un absorban líquido líquidos, incluso en contra de la absorban fuerza de líquidos. gravedad. No más humedad en sus paredes. Pintura que combate la porosidad en su casa. Una sola mano de nuestro producto en sus muros y la solución está al alcance de su bolsillo. Elimine ya la humedad de sus paredes. Recobre la felicidad de su hogar. Contáctenos en los teléfonos. Quiero absorber mi diaria nutrición. La voz, el cuerpo y la dramaturgia tienen su lugar en Tablas y Tableros. Conéctate todos los martes a las 5 p.m. y los viernes a las 11 a.m. Encuentra todos nuestros contenidos a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Estamos en Tablas y Tableros con la artista interdisciplinar boliviana Paulina Oña. Y bueno, escuchando una de tus primeras obras o performances, siempre me he preguntado cómo se establece esa relación, ¿no?, con esos trabajos en términos de pues, afectividad o memoria. ¿Hace cuánto no escuchabas ese audio? En realidad, sí, yo creo que hubo como hace un año y medio, apareció un estudiante de Argentina, como del sur, y me dijo, hola, me encontré con ese performance y quería hacerte unas preguntas. Y yo como, bueno, sí, que estoy haciendo como escribiendo para el pregrado y no sé qué, bueno, ya, perfecto, dale. Y me empezó a hacer unas preguntas muy, muy raras, muy particulares, que yo no entendía cuál era como el vínculo, ¿no? Y claro, yo respondí como pude y después me dijo qué es lo que él había visto en el performance. Y definitivamente, pues, era otra cosa. Él veía como con esta pintura que subía en el vestido, como una cosa como de sangre, como de violencia familiar, como de violencia
como feminicidio, y yo como, wow, qué fuerte. Es como, claro, ya después de tantos años, como tú decías, si no me equivoco es en realidad de 2015, más antigua todavía. Claro, era como, wow, cuéntame más, ¿qué más ves? O sea, como, ¿qué estás viendo, no? Porque, claro, creo que para mí en un punto implicó, como te digo, esta idea de hacer este pequeño homenaje a mi madre, que después me di cuenta y dije, no, es verdad, lo hice performance como las últimas veces con mi padre en el Museo Nacional, allá en La Paz. Entonces como que también tuvo sus momentos icónicos para mí también muy, muy, muy importantes, ¿no? Entonces siento que de alguna manera abren todas estas preguntas. Después, claro, también decía, ¿tendrá algo que ver con esto? ¿Dónde está ese lugar también de ese espacio? De preguntas acerca de las violencias hacia los cuerpos de las mujeres en mi trabajo. También pensaba que alguien quizás lo ve y yo no le he estado prestando atención, pero quizás sí está presente, sí está ahí. Bueno, no sé. Muy psicoanalítica la cosa. Se puso siempre, no, es que yo siento que eso es parte, ya creo que ya uno no sabe dónde empieza y dónde termina una cosa o la otra. ¿Tu padre te ayudaba entonces en las performances? Más, o sea, yo casi que lo obligué, ¿sabes? No se dio cuenta, poco a poco fue entrando, como, ay, ¿será que me puedes ayudar en esto? Mi papá era plomero, pero en realidad hace poco también, justo antes de que él falleciera, un amigo cineasta, muy loca la historia, igual me apareció con unos videos de mi papá trabajando en la casa del tío, trabajando haciendo plomería, y me decía, tu papá era un animal de la cámara, porque o sea, que le hizo unos videos porque él estaba justo estudiando cine y estaba haciendo unas prácticas, y me dice, tengo este material, yo casi me muero. Y es como muy loco ver que de algún lado vengo. Yo también pensé, ¿yo de dónde? Porque mi familia hace como muchas otras cosas diferentes. Y nada, entonces yo decía, ¿qué será? Y no, yo creo que mi papá tenía mucho de teatral también en su vida. Y ese día, cuando se dio cuenta que estábamos por hacer, como que me miró y me hacía como, ¿qué pasó acá? ¿Cómo me trajiste hasta acá? Lo hizo muy bien, como que todo fue un timing muy fantástico. Terminamos, le gustó mucho el aplauso. Después fuimos a tomar una cerveza. Es como un momento también icónico que tengo en el recuerdo. Nunca más lo volvimos a hacer. Sí fue un poco terrible porque mi papá no vivía en La Paz, le dije que llegue, entonces como que también volver a intentar esa rutina de vivir con él fue particular, fue una linda experiencia. No fue fácil encontrar obras tuyas en la internet. ¿No? No, encontré esta y creo que otra por ahí. Pero me preguntaba si de pronto tienes alguna, no sé, relación con el archivo. ¿Qué piensas, no? Sobre las grabaciones, sobre grabar todo lo que haces, o confías un poco en lo efímero, ¿no? De la performance o cómo funcionaría, ¿no? Esa relación. Yo creo que yo soy muy de la idea de que al archivo hay que sembrarlo para que siga siendo archivo vivo. No se quede como en una cosa de solamente juntar polvo en una esquina, ¿no? O sea, creo que ya en este momento, en 2025, creo que hay como muchas preguntas y muchas provocaciones acerca del archivo que hace que uno le ponga más atención a cómo también en este momento de la vida, cómo va archivando, documentando, ¿no? O sea, con todas esas redes sociales, con toda esa información tan, no sé, abrumadora a veces, que se hace, ¿no? Cómo se va haciendo ese trabajo. Me gusta mucho Jonas Mekas, me gusta mucho su trabajo en ese sentido, como tan parsimonioso. Creo mucho en ese tipo de labor. Pero yo igual tengo como, creo que mucha información también ahí guardada. Digo, yo, ¿cómo hago? ¿Cómo manejo esto? Yo creo que es también una de las grandes preguntas para hacerse. Cómo se manejan esta documentación, qué sale, qué se queda, por qué se queda, cuáles son las decisiones. Es bien importante, creo, hacerse esas preguntas, sobre todo, insisto, en el tiempo que nos encontramos viviendo, en que también es necesario saber cuáles son las narrativas que vamos a dejar para que se sigan contando las historias de este mundo, ¿no? O sea, vamos a seguir con los mismos relatos, o si ya nos vamos a poner en la labor de escribir estos otros mundos posibles, o sea, en serio, ¿no? También creo que el archivo no solamente nos habla, pues, obviamente de un pasado, sino efectivamente de un presente, de un futuro. Entonces hay una performatividad ahí que se puede ir
ir trabajando, ¿no? Siento que la semilla es una clave. La semilla es el mejor archivo, la mejor manera de sembrarla. Para sembrarlo, es una frase interesante la que me quedo. Sí. La voy a citar. Precisamente hablando, ¿no?, de esa relación con el archivo y de las artes vivas, me preguntaba sobre esas metodologías, ¿no? Un poco de investigación, creación. Y pues también me contabas que tienes un semillero, ¿no? Esto es parte de un semillero que se llama Germinal, ¿sí? Entonces, quería que nos contaras un poco de esa, que es una cuestión más colectiva, ¿cierto? Sí, bueno, Germinal es un semillero que nace después de terminar la maestría, como en ese mismo deseo de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Con quién nos ponemos a charlar? ¿Qué va a pasar acá? ¿Se acabó aquí? ¿Ya qué es, no? ¿Qué es lo que pasa? Porque siento que algo que ocurre en la mitad de la maestría es que hay una necesidad, un deseo de continuar con la pregunta. Hay como un seguir con el problema, como dice la Donna Haraway. Hay algo que se activa y que es muy, muy, muy chévere y muy interesante. Para muchas de nosotras que pues salimos del programa, ahí se abrió algo. O sea, no fue como cierro, hice mi tesis y la presenté 50 veces. No, sino es como acá pasó algo. Quizás no la volvimos a hacer, como me pasó a mí en mi caso, pero de ahí empezaron a surgir unas preguntas muy vitales, unas preguntas que ya modificaban mucho lo que se venía, ¿no? Y pues efectivamente yo terminé y la pandemia. Entonces también fueron como eventos muy, muy particulares. Después de la pandemia dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con esto? Y con mi compañera Tika Michel, que también boliviana, artista de Cochabamba, que se vino a estudiar la maestría, la hizo en la sede de Barranquilla, que también estaba como en esa misma pregunta. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Nada. Llegó el tiempo de las tejedoras, pensamos. Llegó el tiempo de la siembra. Es momento. Y nada, dijimos, vamos a hacer un semillero. Porque siempre nos llamó la atención la imagen del semillero. Yo nunca estuve tan cercana de la academia, honestamente, como después de la universidad, del derecho. No quise saber nada más y fue como chao. Y después de eso aparecer como en la Nacho, con todo el sistema que implica también la Universidad Nacional de Colombia. También encontrarme con eso y esa figura del semillero. Me encantaba la palabra semillero, me parecía muy tan de acá, lindo. Muy de acá. Sí, yo qué lindo, es muy lindo. Pero sí seguía viendo como esta cosa jerárquica, esta cosa del profe, que si no es el profe no pasa nada. Entonces decíamos, bueno, nos vamos a robar esa palabra de la academia, nos vamos a robar esto y muchas otras cosas más, pero sobre todo esta palabra, y le vamos a dar el lugar de lo que nosotros consideramos es crecer en horizontalidad. Es crecer en un espacio de pensamiento y de reflexión en el que toca estar entre pares, como hacer prácticas que no tengan que ver o que estén respaldadas por un pensamiento cartesiano, vamos a decir, como desde ese tipo de investigación, sino más bien dar paso a otros tipos de pensamiento, de herramientas, de saberes ancestrales, la telepatía, qué sé yo, el carteo, el tráfico de semillas, todos esos otros espacios que también implican un conocimiento, un saber, una manera de ir tejiendo conocimiento entre todos. Entonces quisimos darle ese sentido al semillero. Y pues desde el inicio tuvimos mucho apoyo allá desde la Cooperación Española, que como financió ciertas partes de nuestro proyecto. Nosotros sentimos que el semillero es como muy autónomo, es como que siempre fue hijo de la virtualidad porque nació en ese momento de post-pandemia, de post-confinamiento, que pues tocaba muy virtual todo. Entonces ahí como que sí sentimos que éramos hijos de la virtualidad, pero había un momento en que algo pasaba y ¡chum!, tomaba territorio. Entonces nos llegamos a encontrar después de un año de vernos solo en las pantallas, nos vimos en Bolivia, nos vimos en México, empezamos como a encontrar espacios para aterrizar ese pensamiento semilla que le decíamos, ese pensamiento de cuidado, de curandería, más que de curaduría contemporánea en el arte, bueno, como un espacio, sí, como de pensarnos el cuidado sobre todo también, ¿no? Porque ya habíamos pasado por algunos procesos de residencias y muchos siguen repitiendo unos patrones muy, muy, muy colonialistas de hacer las cosas, ¿no? Muy jerárquicos, que el curador, que... Entonces es como, no, así no, ya no sé, ya no así, no hagamos así, por favor, ya basta. Es momento de imaginar otros tipos de espacios del arte. Quizás con una A sin mayúscula, quizás arte con A minúscula, está todo bien.
Creo que esos son los espacios más habitables y más respirables también, a veces en el arte contemporáneo. Claro, muchas veces el arte cae en lugares comunes y en discursos comunes, ¿no? Entonces, todo se justifica con la palabra, pero no buscamos palabras nuevas tampoco que nos ayuden a o el consumo, reflexionar. o el que va a vender, o los seguidores. O sea, es como ya está entrando en otras lógicas y es importante como poner atención a eso, ¿no? Sobre todo. ¿Este semillero quiénes lo componen? Pues como te comentaba, lo empezamos entre nosotras, entre Tika y yo, y a partir de eso empezaron a ingresar algunas investigadores de Bolivia y de la diáspora también. Entonces, vamos a decir que es como si fuera una cápsula y ahí se van apareciendo los proyectos. Entonces, por ejemplo, un día pensamos que queremos hacer unas mesas de trabajo para pensar las artes vivas en Bolivia, porque ese concepto yo acá lo encontré en Colombia, las artes vivas, living arts en el Reino Unido, pero claro, fueron como que vino ese término a vivir acá en Colombia, y en Colombia implica algunos tipos de hacer, e implica también un programa académico, porque eso es como, wow, ¿qué pasa? Es como, no existe en muchos otros lugares. Entonces decía, bueno, ¿qué son las artes vivas en una Bolivia tan performativa, en una Bolivia tan ritual, en una Bolivia que le ha dicho no a McDonald's, en una Bolivia que ha tenido un gobierno de izquierda 20 años, ¿no? Entonces son otras maneras de ver, de pensar el contexto, lo político, lo social, lo colectivo. Entonces la pregunta fue dada allá, con algunas expertas de acá, de Colombia, también de Argentina, como para pensar pues en sus territorios qué era y qué pasaba, ¿no? Y pues las respuestas fueron muy lindas, muy chéveres. Entonces ahí se apuntaron entre 50, 55 investigadores de Bolivia, que muy interdisciplinar, para preguntarse eso. O sea, listo, desde la agroecología, ¿yo qué con las artes? ¿Qué pasa? ¿Qué sería? Entonces, pues nada, encontramos espacios de, por ejemplo, la escucha, como un espacio muy atravesado entre muchas disciplinas que pareciera que no se tocan de alguna manera, pero siento que, por ejemplo, ese lugar de la escucha, ese gesto de la escucha, atraviesa muchos de los saberes humanos. Justamente pensaba claro, acá uno conoce el trabajo de los Andes, grupos de Perú, ¿no? Yuyascani, es un clásico ya. Sí, pero de Bolivia no conozco mucho, en mi caso. Me gustaría saber un poco que nos contaras de esas teatralidades, ¿no? Muy de allá, muy de La Paz, de Oruro, de Sucre. Yo creo que ahora se está viviendo una nueva dramaturgia en Bolivia también. Hay como un surgimiento de nuevas voces, nuevos directores, muchos actores, artistas que han estado como dándole durante todos estos años y que ahora están apostando por dirigir. Y eso me parece fantástico, ¿no? Hay como unas voces ya antiguas también, o sea, como gente que ya tiene su peso por allá. Diego Aramburo, ¿no? Patricia García, que son como, una actriz de Bolivia, como que hay gente que ha estado moviéndose entre el cine, el teatro, ¿no? El audiovisual también. Pero yo haría mucho énfasis en también un deseo de experiencia, como de pensar el teatro como un espacio de experiencia más allá de una obra terminada o virtuosa, sino como un espacio de experimentación en donde se proponen, no sé, por ejemplo, obras que duran 24 horas o en espacios no convencionales o para 5 personas. Yo siento que eso ha estado como muy, 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 muy vigente en estos últimos tiempos. También pensar en que pues hay muchos espacios de reunión en cuanto a la cosmovisión andina, por ejemplo, el aptapi, que es como traer comida para todos, servirnos, ¿no? Lo que entra en la mano es lo que tú te sirves en la mesa del aptapi. O sea, como unos lugares que nosotros ya reconocemos, pero que se les ha visto ese lugar performativo, ¿no? O sea, siento que ahora, por ejemplo, ahora es muy común ver en las obras que se invita comida o que se da algo para beber o que hay un lugar también como de para la audiencia también. Ajá, sí. Exacto. Es como importante. que entre todas, ¿no? Como que se han empezado a tomar en cuenta algunas maneras nuevas o maneras otras de también hacer comunidad antes del acto escénico, ¿no? Entonces creo que hay varias de esas cosas también ocurriendo. Que ya ocurrían en realidad de alguna manera en el cotidiano, pero que de todas maneras se les está dando ese espacio, digamos, de pensarlo como una performatividad de
deseada, puesta en escena, ¿no? Me gustaría hablar un momento, claro, de otra de tus pasiones, que es la creación, ¿no? de tejido, de tela, ¿no? de vestidos, de vestuario, ropa, de escenografía. sí. No, escenografía no, No, también, ¿no? No, creo que no. Sí. Entonces, claro, ¿qué implica? Me encanta a mí la idea del tejido, ¿no? Porque de alguna manera es esa escritura que teníamos antes de, ¿cierto? En muchas comunidades indígenas la forma de leer los tejidos es algo que acá en la ciudad no sabemos hacer. No sabemos leer los tejidos. Entonces quería saber si tú estás de acuerdo, ¿no? Que con la idea de que los tejidos son esos libros que los colonizadores no lograron quemar. Y también siento que son como los espacios de crianza mutua también que existen, dice la Elvira Espejo. Como estos lugares desde donde se aprende también, ¿no? Porque no es algo que terminó, lo mismo. No es un tejido ya listo, se acabó. Ese tejido cada vez va a ir contando algo diferente, ¿no? Pues particularmente en mi caso, sí soy costurera, de mamá costurera, que me enseñó el oficio. Y cuando entré al Teatro de los Andes era, bueno, ¿usted qué más sabe hacer? Además de subirse ahí y decir textos. Y como que muchos fueron como hacia las luces, o sea, la escenografía, la carpintería. Y yo dije, pues yo soy costurera, entonces vamos a darle al vestuario. Y creo que esa fue una gran escuela, muy práctica, 100% práctica. O sea, yo de teoría no te podría decir mucho que digamos, la verdad, sino como en el hecho de hacerlo y también como de decir, ok, yo como actriz en escena sé que necesito quitarme este vestido en 5 segundos. ¿Qué hago para que se vea bien, pero que sea práctico para lo que necesito? Entonces, hay también unos lugares de fantasía que se pueden activar con el vestuario. La luz, yo creo que hay como un diálogo entre la luz y el vestuario que es magnífico, que es una de las pasiones mías. Interacción ahí. Sí, muy, muy, muy importante también en el momento de narrarlo, lo que se está diciendo en escena, ¿no? Entonces, siento que desde ahí también me ha gustado mucho hacer colaboraciones, sobre todo con danza, porque también en el movimiento se despliegan los materiales de una u otra manera, entonces hay cosas que se van revelando con ese espacio. Y quieras o no, el detrás de escena te da ese otro espacio de humildad. Porque a veces los actores se ponen como muy pedantes y como que al artista y muy no sé divas. Qué. Pero ponte por detrás a darle a la otra parte técnica. Creo que es un ejercicio muy necesario y muy importante para las prácticas de todas, de todos. Bien, y bueno, Paulina, ¿cuáles son esos proyectos más recientes, ¿no? ¿Qué nos puedes adelantar sobre lo que estás trabajando ahora? Bueno, te cuento que con el semillero, con Germinal, vamos a lanzar un laboratorio el próximo año, un laboratorio de investigación y creación que se llamará Casa Tomada. Es un espacio que se va a abrir como en la intimidad de una casa, un grupo reducido de gente, pero sí me interesa ir pensando la presencia, ir pensando también estos espacios de íntimo, de ocio. Tengo una investigación sobre las siestas colectivas también, que es uno de los lugares que me parece de la investigación más importante que llevo haciendo. Las siestas, ¿sí? Sí, las siestas. Yo creo que me son reveladas muchas cosas en las siestas. Así que nada, será un espacio que me imagino abriremos en marzo aquí en Bogotá y pues nada, ya les estaré comentando. Y si quieren seguirte en redes o conocer sobre tu proyecto, ¿dónde te pueden visitar? Me pueden visitar en mi perfil de Instagram, creo que sí, Paulina Ogna. Y ya, y de ahí salen todas las posibilidades de ver hacia dónde más me muevo. Muy bien, Paulina. Seguramente estaremos mirando tu perfil. Bueno. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias. Bueno, por haber venido. No, gracias a ti por la invitación. Ok. Bueno, esto fue Tablas y Tableros, el programa de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos acompañó Alejandro Sepúlveda en la dirección, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción Yolanda Barrantes y Diana Torres, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. No olviden que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co. Bueno, esto fue todo por hoy y muchas gracias por su compañía. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.